Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Fabián Santibáñez y primero me gustaría partir la presentación hablando sobre experiencia de usuario. ¿Sabías que el 88% de los usuarios son menos propensos a volver a un sitio web después de una mala experiencia de usuario y que el 80% de los consumidores están dispuestos a pagar más por una mejor experiencia? Esto pone en evidencia la importancia de UX en las características de cualquier clase de producto o servicio que se le ofrece a las personas. Ahora, desde la perspectiva del desarrollador, ¿sabías que los desarrolladores dedican el 50% de su tiempo a solucionar problemas evitables y que entre ellos están relacionados con la mala gestión de UX? Y que arreglar un problema en desarrollo cuesta 10 veces más que arreglarlo durante el diseño, incluso 100 veces más si el producto ya fue lanzado. Esto también evidencia el efecto bola de nieve que puede producirse al desarrollar proyectos que solo piensan en resolver un problema sin considerar a los usuarios que son partícipes en la interacción para resolverlos. Dentro de las ventajas que produce una buena experiencia de usuario es prevenir algunos problemas futuros, como problemas de usabilidad que afectan directamente al éxito o al fracaso del proyecto. Un buen resultado puede brindar una mayor confiabilidad en el producto o la marca y a su vez indica una mayor calidad. Pero sin lugar a dudas, el mayor beneficio es crear un producto que aporte valor al usuario en su día a día. Un ejemplo de proyecto que busca aportar valor a los usuarios desde la perspectiva de la investigación y la interacción humana-información es EDI. EDI o Augmented Reading Task es un sistema compuesto por software y hardware que soporta la lectura aumentada no obtrusiva. Esto último quiere decir que no existen obstáculos entre el lector y el documento. Este sistema busca aprovechar las ventajas de la lectura por medio de documentos físicos y extiende con beneficios que otorga el contenido digital. El propósito de EDI es ser utilizado en el futuro por usuarios e investigadores en el área de educación y lingüística, pero actualmente se encuentra en una fase de desarrollo donde se prioriza la funcionalidad por sobre la estética, dejando de lado la experiencia de usuario. Entonces, ¿cuál es el estado actual de EDI en términos de experiencia de usuario? ¿Qué problemas de existir se evidencian en las interfaces originales que ofrece? ¿Y de qué manera se puede mejorar la experiencia de uso? Es así como las respuestas a estas preguntas se encuentran en mi trabajo de título nombrado Rediseño centrado en el usuario de las interfaces de EDI. Mi nombre es Fabián Santibáñez, mi profesor guía es Roberto González Ibáñez y los profesores de comisión son Edmundo Leiva y Manuel Manríquez. Este trabajo tiene como objetivo general construir interfaces de EDI a partir de un diseño centrado en el usuario para mejorar la experiencia de uso, mientras que los objetivos específicos son diagnosticar el estado actual de las interfaces de EDI en términos de experiencia de usuario, proponer diseños para las interfaces de configuración y realidad aumentada e implementar los nuevos diseños de interfaces para ser integrados en el último release de la tecnología. Para poder exponer el estado del arte en su totalidad, veremos dos ámbitos de este. Por un lugar, ejemplos de proyectos que utilizaban el diseño centrado en el usuario y el estado del arte a nivel de tecnología. Un ejemplo de diseño centrado en el usuario es la Universidad Oberta de Cataluña, la cual es una universidad online que trabaja en la creación de material educativo para cada uno de sus cursos. Durante el año 2008, la universidad realizó un estudio centrado en el usuario, donde hizo partícipes a todos sus estudiantes para saber cuál era el tiempo que disponían para invertir en los estudios. De esta forma, en base a entrevistas y análisis cuantitativos, se llegó al resultado que la mayoría de sus estudiantes contaban con una franja de tiempo muy cortas para el estudio. Y es así como decidieron generar el contenido con tecnología text-to-speech, de tal manera de aprovechar los tiempos cortos de los estudiantes y además proporcionar mayor accesibilidad. Por otra parte, la empresa IDEO Chicago y MoneySync se encargaron de desarrollar una aplicación de finanzas personales para brindar apoyo a jóvenes de escasos recursos. Para poder brindar la mejor ayuda posible, se encargaron de realizar un estudio centrado en los jóvenes, en el cual realizaron entrevistas en aulas y casas para empatizar con su realidad, y de esta forma estudiar su comportamiento y aplicaciones que frecuentan para crear una aplicación amigable. Como resultado, la aplicación MoneyThing Mobile, lanzada en 2014, ha sido aprobada por más de 3.300 estudiantes y 1.000 docentes que lo utilizan para el aprendizaje financiero. Ahora, saltando a lo que es el estado del arte en el ámbito de la tecnología, tenemos a Fingerlink, un prototipo realizado por Fujitsu, el cual permite utilizar cualquier papel como una interfaz táctil. Este prototipo está compuesto por dos cámaras y un proyector, con las cuales es capaz de escanear, guardar y proyectar contenido físico. Esta tecnología permite al usuario interactuar con diversos gestos de manos y puede fijar imágenes en ciertos documentos para proyectar información adicional en futuros usos. Por otro lado, Mixed Reality Book
es un proyecto proveniente de la Universidad de Malmö de Suecia. Se trata de una tecnología que utiliza la realidad aumentada espacial. Esto quiere decir que muestra información de forma directa sobre los objetos físicos sin la necesidad de otro dispositivo. Esta tecnología permite lo que es manipular los libros físicos mientras se proyecta información adicional con el propósito de mejorar la experiencia de lectura dentro de las bibliotecas públicas, utilizando sus funcionalidades de accesibilidad visual, visor de informes académicos y telemetría para evaluar las sesiones de lectura. Y es así como llegamos a EDI o Augmented Reading Desk, que es un sistema de escritorio que proporciona una lectura aumentada no obtrusiva. Esto quiere decir que no posee elementos que obstruyen la experiencia de lectura como puede ser un dispositivo móvil. Este sistema está compuesto por dos cámaras que capturan el documento físico y los gestos del usuario, y un proyector que muestra la interfaz gráfica sobre el material físico para mantener el foco de atención en la lectura. Dentro de sus funcionalidades está lo que es la búsqueda web, la captura de material físico, y entre sus últimas inclusiones está la consistencia de documento físico y digital y la interacción basada en movimientos oculares. Para el diagnóstico inicial, se hace una revisión en las interfaces originales de EDI. Es necesario saber que el software está compuesto por dos interfaces visuales, una que está destinada a la configuración y otra a la experiencia de lectura de realidad aumentada. Esta en este caso es la interfaz de configuración y es la visualización al dar inicio al programa. Se puede observar tres ventanas distintas apiladas una encima de otra encima de otra, que configuran distintos aspectos del sistema. Entre ellas está lo que es la ventana de selección de interacción por voz, luego la selección de APIs para la búsqueda web, y al final una ventana principal de configuración donde es posible calibrar las cámaras, seleccionar las herramientas de reconocimiento, los complementos y la selección de PDF para la consistencia de documentos. Por otra parte, la interfaz de realidad aumentada, la interfaz se ve proyectada encima del escritorio. Para ayudar a entender la descripción, dividí la interfaz en tres paneles resaltados con color azul. En el panel izquierdo se observa un cuadro blanco donde es posible visualizar el contenido de la búsqueda web. En conjunto a este, hay dos botones, uno que activa la voz virtual para que lea en voz alta el contenido escrito y otro botón con una X para cerrar el contenido. En la esquina superior se encuentra un botón con un icono de sándwich que abre el historial de búsqueda recientes. Pasando al panel central, se observa un cuadro blanco de texto en la parte superior para mostrar las palabras seleccionadas, y luego se ven unas marcas rojas con X que sirven para el proceso de calibración de las cámaras, y en la parte central existe un espacio en blanco dedicado para poner lo que es el documento físico. Y más abajo están los botones para acceder al contenido de la búsqueda web. Por último, en el panel derecho, también dispone de espacio para el contenido de las búsquedas, con la diferencia de los botones que están más abajo, los cuales sirven para sincronizar lo que es el destacado del formato digital, y un botón que dice marcas para quitar las marcas de calibración cuando ya no sean necesarias. Dentro de las observaciones de la interfaz de configuración, se tiene que se utiliza un lenguaje muy técnico utilizando palabras como API y estilo de escritura camel case. También no hay retorno una vez que se cierra una de las ventanas. Es necesario reiniciar el programa si se quiere acceder a una configuración de una ventana que ya se cerró. No existen elementos que faciliten el uso por segunda vez, ya que la configuración es necesario realizarla cada vez que se inicia el programa. También no proporciona ayuda explicativa en las configuraciones. Esto quiere decir que es necesario tener un conocimiento previo para poder entender algunos ajustes. En cuanto a las observaciones de la interfaz de realidad aumentada, no se visualiza el estado del sistema. Cuando uno realiza una búsqueda web, la ventana no muestra nada, haciendo pensar que el software no está funcionando. También posee botones con textos poco claros como sync, marcas o text/image, lo cual provoca incertidumbre en lo que hacen. Y también se vuelve confuso recordar dónde aparece el contenido solicitado por la búsqueda web. No hay una forma de distinguir el contenido, ya que la presentación de los paneles es la misma. Y finalmente, en ambas interfaces no hay consistencia en el lenguaje utilizando palabras en español como en inglés. Con respecto a las propuestas de solución para ambas interfaces, mantener un lenguaje estándar, en este caso inglés. Para la interfaz de configuración, distribuir las configuraciones en una sola ventana para mantener un mejor orden. Utilizar un lenguaje intuitivo que ayude a los usuarios nuevos a entender mejor el funcionamiento de los botones. También permitir guardar las configuraciones para un futuro uso y así agilizar el inicio del programa en siguientes sesiones. También incluir mensajes de alerta para dar opciones a cancelar acciones como puede cerrar la ventana. Agregar información útil para realizar tareas complejas de tal forma que se facilite el entendimiento de estas. Mientras que la interfaz de realidad aumentada sería agregar información contextual referente al servicio utilizado en los paneles de los lados, agregar una línea trazada desde el botón hasta el contenido que despliega para brindar trazabilidad al presionar los botones,
y agregar animaciones de carga mientras se realizan las búsquedas web. Para poner a prueba la experiencia de usuario, en este caso que brinda Eddy, se realiza un estudio comparativo remoto por medio de lo que es la herramienta Maze, que veremos más adelante. Este estudio está compuesto por 4 pruebas, 2 para las interfaces originales y 2 para las interfaces nuevas. Estas pruebas, en estas pruebas los usuarios pueden utilizar mockups interactivos. Este estudio fue realizado a 2 grupos de usuarios distintos. Primeramente, a un grupo de 84 participantes reclutados por la herramienta Maze que se dedicaron a que se dedican en este caso a diversas profesiones. Y en este estudio, cada usuario pasa por una de las 4 pruebas. Esto quiere decir que cada participante nos ve en comparativa a las otras 3 interfaces. Por otro lado, tenemos a un grupo de usuarios especializados compuesto por 4 personas reclutadas por correo que son dedicadas a la educación y a las artes del lenguaje. Una diferencia con el otro grupo es que en este caso, cada una de las personas fue partícipe de las 4 pruebas de usuario en distinto orden, de tal forma que pueden ver la diferencia entre las interfaces originales y las nuevas. Entre los instrumentos utilizados para el estudio, se utiliza Figma para el desarrollo de mockups, Maze para el escenario de las pruebas, y 3 encuestas que ayudan a percibir la experiencia de usuario, en este caso SUS, ASQ y NASA-TLX. Figma es un editor gráfico que permite la creación de prototipos interactivos. Al dibujar cada una de las ventanas y todos sus estados, es posible agregar componentes interactivos para que una persona pueda navegar por cada una de las vistas de la maqueta. Por otra parte, tenemos la herramienta Maze, que es un gestor de pruebas de usuarios personalizados, donde es posible integrar distintos bloques para las pruebas, entre ellos ventanas de contexto para brindar información, misiones, que son las pruebas de usuario como tal, que conectados con las maquetas de Figma, el usuario inicia la prueba y debe llegar a una meta definida por el administrador. Y finalmente, lo que son 2 bloques de preguntas destinadas para preguntas abiertas y escala de opinión, donde el usuario puede calificar de 0 a 10 distintos aspectos personalizados. En las encuestas de experiencia de usuario tenemos System Usability Scale o SUS. Esta tiene el propósito de medir la métrica de usabilidad de Eddy. Se compone por 10 afirmaciones en donde el usuario califica su nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una de ellas. El puntaje obtenido en la encuesta se interpreta de forma positiva mientras mayor sea el puntaje. En la encuesta After Scenario Questionnaire o ASQ, esta tiene el propósito de medir la satisfacción o comodidad utilizando Eddy. Está compuesto por 3 afirmaciones donde el usuario califica el nivel de acuerdo o desacuerdo con respecto a las afirmaciones. Los resultados obtenidos se interpretan de forma positiva mientras el puntaje sea más alto. Y finalmente NASA Task Load Index o TLX, que tiene el propósito de medir la carga mental usando Eddy. Está compuesto por 6 preguntas que califican cada subescala. En este caso, exigencia mental, física, temporal, rendimiento, esfuerzo y nivel de frustración. Luego de esto, se hace reiteradas veces una pregunta que compara entre estas subescalas cuál es la que contribuye más a la experiencia. Acá los resultados más altos se interpretan de forma negativa, ya que se espera que el software requiera un menor esfuerzo mental para producir una buena experiencia. Ahora, las misiones que deben cumplir los usuarios con la interfaz de configuración lo ponen en un contexto antes de iniciar una sesión de lectura. Es así como se le pide al usuario que configure Eddy para utilizar el dispositivo de LibMotion para la captura de gestos y también habilitar el guardado de datos obtenidos por eye tracking. Aquí se puede ver cómo es que en la maqueta el usuario va a ir interactuando y llega hasta el final de la misión. En las misiones de la interfaz, en este caso de realidad aumentada, se pone al usuario en el contexto durante una sesión de lectura. En este se le pide seleccionar una palabra en el texto y luego utilizar las herramientas de búsqueda web. En este caso el traductor, la búsqueda de definiciones y la de videos, como se puede ver en este video. Ahora saltamos a lo que son los resultados obtenidos del estudio comparativo para usuarios anglosajones. En lo que respecta a las interfaces originales, en este caso, en la encuesta SUS, se aprecia en ambos gráficos la frecuencia versus el promedio de puntajes. Al lado izquierdo se puede ver el gráfico de la interfaz de configuración original, que marca una gran frecuencia en puntajes entre 0 y 50, poniendo en evidencia la falta de usabilidad. Mientras que en el gráfico de la derecha, con la interfaz de realidad aumentada, se aprecia una mayor frecuencia de puntajes positivos, reflejando un buen nivel de usabilidad. Ahora, en los resultados de la encuesta ASQ, se aprecia una gráfica de frecuencia versus promedio de puntajes. En la izquierda se aprecia la interfaz original de configuración, en la cual se nota una mayor frecuencia de puntajes inferiores a 4, reflejando una baja satisfacción.
Mientras que en el gráfico de la derecha tenemos la interfaz original de realidad aumentada, donde se ve una frecuencia mayor de puntaje sobre 6.1, reflejando una gran satisfacción. Ahora en la encuesta NASA TLX se aprecian dos tipos de gráficos distintos. Uno a la izquierda, que muestra el peso asignado a cada una de las dimensiones evaluadas, y al lado derecho una carga global de trabajo promedio. Acá se aprecia que la interfaz de configuración original, las dimensiones con mayor peso son el rendimiento y el esfuerzo, mientras que obtienen una carga de trabajo global mayor a 60. Por otra parte, la interfaz de realidad aumentada muestra un peso asignado que sobresale en el rendimiento y obtiene una carga de trabajo global inferior acercándose a 50. Una vez repasados los resultados de las interfaces originales, pasamos a ver las maquetas de la nueva interfaz de configuración. En esta se puede apreciar una sola ventana con una barra de navegación al lado izquierdo, donde es posible acceder a cada una de las configuraciones por separado de forma ordenada, y estas se visualizan en el centro de la ventana, mientras que en la parte inferior se agregan los botones de Reset Settings para restaurar las configuraciones desde cero y el botón Save Settings para guardar los ajustes en futuras sesiones. Para lo que es la maqueta de la nueva interfaz de realidad aumentada, se aprecia una conexión entre los botones y el contenido que despliegan. Ahora las herramientas de sincronización y de búsqueda web se despliegan por separado para que el usuario tenga mayor control de los botones que se ven. Además, se incluye un lenguaje e iconos más intuitivos, como en el botón que oculta las marcas de calibración y el botón que busca, que en este caso muestra lo que es el historial de búsqueda. Es necesario resaltar que el texto que está en medio es colocado como ejemplo, pero en el ambiente natural el texto sería un documento físico. Ahora revisando los resultados de las nuevas interfaces, se puede ver en el gráfico de la izquierda una gran mejoría en la usabilidad, obteniendo una gran frecuencia de puntajes mayores a 91, mientras que al lado derecho, en la interfaz de realidad aumentada, existe una gran disyuntiva. Si bien hay una alta frecuencia de puntajes altos, mayores a 91, también existe una mayor frecuencia de puntajes que son inferiores a 50, en lo cual pone en duda su mejoría o disminución de usabilidad. Mientras tanto, en la encuesta ASQ, se observa una satisfacción superior en la interfaz de configuración, teniendo una mayor frecuencia en puntajes altos, y esto también se ve reflejado en la interfaz de realidad aumentada. Para el caso de NASA TLX, en la interfaz de configuración, se puede observar que el rendimiento sigue siendo la dimensión con mayor peso, pero esta vez la carga de trabajo global ha disminuido a menos de 60 puntos, lo que refleja una mejoría a nivel de carga mental. Por otra parte, en la interfaz de realidad aumentada, se puede apreciar un mayor peso asignado a la frustración del usuario, lo que a su vez provoca una carga de trabajo global mayor que la anterior, que era inferior a 60. Para el análisis estadístico y el contraste de hipótesis se utiliza Wilcoxon-Whitney, dado que no todas las poblaciones cumplen con distribución normal y se trata de muestras independientes. Para el cálculo se considera un nivel de confianza de 0,95 y un muy igual a 0. Para la hipótesis nula, la puntuación obtenida de la nueva interfaz es igual a o inferior a la puntuación de la interfaz original, mientras que la alternativa es que la puntuación obtenida de la nueva interfaz es mayor a la puntuación de la interfaz original. Esto aplica para lo que es la encuesta SUS y ASQ, mientras que en el caso particular de NASA TLX se invierten las poblaciones en la hipótesis, dado que el puntaje se interpreta de forma negativa. A modo de resumen, con la comparación de resultados entre los puntajes de la encuesta SUS, se obtiene una mejoría de usabilidad significativa en la nueva interfaz de configuración, mientras que la interfaz de realidad aumentada, la usabilidad es estadísticamente similar. Por otra parte, en la encuesta ASQ se obtiene una mayor satisfacción en la nueva interfaz de configuración, mientras que en la interfaz de realidad aumentada los resultados son estadísticamente similares. Finalmente, en la comparativa de resultados en la encuesta NASA TLX, se puede observar una nueva interfaz de configuración que requiere una carga de trabajo significativamente inferior a la original, mientras que la nueva interfaz de realidad aumentada requiere una carga de trabajo estadísticamente similar. En lo que respecta al estudio comparativo con los usuarios especializados, al contar con 4 participantes no se realizó un análisis estadístico con pruebas de hipótesis. Sin embargo, se realizó un análisis descriptivo. En estos cuadros podemos observar la media de puntajes de la encuesta SUS, tanto para ambas interfaces originales como interfaces nuevas. Se puede ver en la nueva interfaz de configuración que aumenta su puntuación en 0,62 puntos a favor, mientras que la interfaz de realidad aumentada disminuye en contra de 4,38 puntos. Por otro lado, en la encuesta SQ, la nueva interfaz de configuración se registra una mejoría en la satisfacción aumentando a 0,25 puntos, mientras que la interfaz de realidad aumentada se mantiene con el mismo puntaje.
Finalmente, en la encuesta de NASA-TLX es posible observar una disminución de 2 puntos a favor en la carga de trabajo de la nueva interfaz de configuración, mientras que en la nueva interfaz de realidad aumentada se presenta una carga de trabajo mayor con un aumento de 8,84 puntos en contra. Pasando a lo que es ahora la metodología de desarrollo, esta metodología está inspirada en RAD. Esto es debido a sus ventajas de desarrollo rápido de prototipos, considerando el tiempo acotado que se tiene para el desarrollo, y además es una metodología flexible ante los cambios y se adapta muy bien al refinamiento obtenido de la retroalimentación de parte de los usuarios. Iniciando con los prototipos, el prototipo 1 tiene el simple objetivo de desarrollar el esqueleto base de ambas interfaces sin abundar en detalles estéticos y se centra en la distribución de contenido. En la interfaz visual es posible ver cómo es que se mantiene la distribución del menú y los botones inferiores. En el de realidad aumentada, también como se ve, se mantiene el formato de la maqueta. En el prototipo 2, se implementó lo que es la configuración e interacción por voz de la selección de APIs, que antes eran dos ventanas separadas en la interfaz original. Y adicionalmente, se agregan detalles estéticos en los botones inferiores. En el prototipo 3, se distribuye y se implementa las funcionalidades de rastreo ocular, de tal forma que sigan funcionando como lo hacían con la interfaz original. En el prototipo 4 se incorpora lo que es la configuración de importación y detección de PDF, de tal forma que funcione la detección de páginas y la búsqueda en la interfaz de realidad aumentada. Adicionalmente, se agregan mejoras estéticas agregando iconos a los botones relacionados. En el prototipo 5 se implementó la configuración de reconocimiento de gestos y textos, donde es posible configurar diversos medios de interacción y se puede comenzar o detener el reconocimiento de las cámaras. En la imagen se ve cómo funciona el modo para destacar, que si bien no se ve el texto es porque la interfaz está proyectada. En el prototipo 6 se integra lo que es la consistencia de documentos, en donde es posible sincronizar las figuras. También los comentarios y los marcadores de un tipo de documento a otro. En el ejemplo se ve cómo es que se proyecta cada uno de estos elementos cargados en el PDF sincronizado. Y finalmente, en el prototipo 7 se integran interacciones que faciliten el uso y el entendimiento del sistema. Entre ellos están las animaciones de carga, las microinteracciones de los botones, la consistencia del lenguaje en todo el software, se agregan mensajes de advertencia al intentar cerrar la ventana y además se incorporan iconos de información que proporcionan información útil para entender el sistema como se puede ver en la imagen. Ahora pasamos a ver lo que es el diseño modular de EDI. En este diagrama podemos ver 6 módulos para cada una de las funcionalidades del sistema y un módulo coordinador, en este caso, que ayuda a coordinar a todos estos módulos. Entre los módulos de funcionalidad está el módulo de procesamiento de imágenes, el de reconocimiento de gestos, visualización de datos, rastreo ocular, búsqueda web y consistencia de datos. En este bosquejo que está aquí, es posible ver, en este caso por el lado izquierdo, las dos cámaras. Una que captura lo que es el documento del libro físico y otra que se encarga de ir revisando lo que es la interacción tanto del puntero láser como, las manos del usuario en este caso un lápiz con punta de color en particular para poder manipular la interfaz. Por el lado de abajo tenemos lo que es el módulo de búsqueda web que obtiene todos los contenidos de parte de sus APIs de cada uno de los contenidos. Y por este mismo módulo de búsqueda web uno puede interactuar por medio de voz o por botones. Por el lado derecho tenemos el módulo de consistencia de datos, donde en este caso se capturan las figuras, los comentarios y los marcadores del documento digital PDF. También por la parte del lado derecho también tenemos el módulo de rastreo ocular, que con él, gracias a esto, uno puede interactuar con la interfaz por medio de movimiento ocular, gracias a un dispositivo de eye tracking. También tenemos lo que es un dispositivo Live Motion, que también ahí contribuye con la interacción por gestos de manos, en este caso, para poder interactuar con la interfaz. Y por arriba tenemos lo que son los dispositivos de salida, que es el proyector que proyecta la interfaz de realidad aumentada, y un monitor que se puede agregar, en este caso, para dar mayor espacio a las configuraciones. Para la evaluación del software y validar su correcto funcionamiento con las nuevas interfaces, se diseñaron 13 pruebas de integración. 10 de ellas se realizaron y resultaron exitosas, mientras que 3 pruebas quedaron pendientes por falta de implementos. También se realizaron pruebas de rendimiento comparativas con las antiguas interfaces y con las nuevas. Para las pruebas se utilizó un computador con una CPU Intel Core i5 con 16 GB de RAM, un sistema operativo Windows 10 y un almacenamiento de 250 GB SSD.
Para las pruebas de rendimiento se midió el tiempo de carga que demora cada interfaz en comparación con la interfaz original. En el cuadro se muestra en milisegundos cuánto demoran en cada caso, desde el momento en que se inicia la interfaz y se encuentra lista para recibir interacciones con el usuario. Para el caso de la interfaz de configuración, se obtiene una disminución de tiempo. Esto puede deberse a la menor cantidad de ventanas que debe cargar el programa, siendo antes 3 y ahora solamente una. Por otra parte, en la interfaz de realidad aumentada, se observa un pequeño aumento que puede deberse a la mayor cantidad de elementos gráficos, que en este caso pueden ser los nuevos iconos, las líneas trazadas y las animaciones de carga. Para finalizar, se da un vistazo a los objetivos definidos en un principio. En el caso del presente trabajo, se cumplieron con los 3 objetivos definidos. Se ha logrado diagnosticar el estado original de las interfaces de EDI en términos de experiencia de usuario. También fue posible proponer diseños para las interfaces de configuración y realidad aumentada, y además fue posible implementarlos en el último release de la tecnología. Antes de seguir con los trabajos futuros, es necesario especificar la línea de tiempo de colaboración de EDI. Este partió el trabajo en el 2017 con Oscar Carrasco con el software de lectura aumentada, luego el trabajo de Cristian Contreras con el software de lectura aumentada, esta vez no obtrusiva, luego el trabajo de Dania Montenares con su módulo de búsqueda web, y en el 2020 con Denis Pessoa y Gonzalo Stay, que trabajaron en paralelo para la consistencia de documentos físicos y digitales, y también el módulo de interacción basado en movimientos oculares. Y de esta forma se llega hasta el día de hoy, donde está el rediseño centrado en usuario de las interfaces de EDI. Finalmente, dentro de los trabajos futuros, sería interesante integrar un gestor de archivos en la nube, guardando instantáneamente los cambios obtenidos de una sesión de lectura con EDI. Por otro lado, también es posible mejorar la estética de la interfaz visual con la integración de frameworks o bien adaptando nuevas tecnologías de frontend, como puede ser Windows Presentation Foundation. Y en cuanto a lo que es las pruebas de experiencia de usuario, es importante que en el futuro se explore el ambiente presencial con el sistema instalado, dado que bajo este contexto, factores como la calibración, la instalación, las tendencias de uso se verán de forma más clara, y el proyecto de EDI podría conseguir una mejor experiencia de uso de la que ya se tiene. Y es así como doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias por su atención y estoy atento a lo que son sus consultas.